América y Tigres se enfrentarán este martes en Houston por la semifinal de la Leagues Cup. Las Águilas dirigidas por Miguel Herrera llegan a este partido con algunas bajas importantes y con la posibilidad de contar con el debut de Guillermo Ochoa. Aunque la presencia de Ochoa no está garantizada en el 11 titular, el guardameta de la selección mexicana entrenó a la par de sus compañeros. El técnico tomará a última hora la decisión de utilizarlo o apostar nuevamente por Óscar Jiménez. En el mes de julio, la Fiscalía de Las Vegas aseguró que Cristiano Ronaldo no sería acusado o imputado por abuso sexual porque no se podía probar más allá de una duda razonable. Lo que sí se reveló este lunes, y a manera de confirmación, fue la cifra que este portugués le pagó a Catherine Mayorga por guardar silencio. $375.000 fue la cantidad acordada entre ambas partes para que Mayorga no emprendiera ninguna acción legal después de que ambos tuvieran un encuentro en un hotel de Las Vegas en el año 2009. Mayorga en 2018 fue cuando emprendió una acción legal contra Cristiano Ronaldo por presunta violación, y esto él ha negado en todo momento este tipo de acusaciones. Medio millón de aficionados a los deportes electrónicos comenzaron a ver en acción a sus estrellas con el inicio de la feria de Gamescom en Colonia, Alemania. Estos jugadores ya ganan dinero, más dinero que los campeones de fútbol profesional, ¿lo sabían? ¿Se acuerdan del adolescente Kyle Giersdorf, que ganó $3 millones en la Copa Mundial de Fortnite en Nueva York? Este evento será una gran oportunidad en Colonia para los desarrolladores independientes. Where's the food, the beds? We were promised school supplies. They want you to go meet with them in New York. They want you to give us millions. Dos lugares antagónicos, podríamos decir, Calcuta y Nueva York. También dos mujeres en los polos opuestos de la vida, una millonaria y una trabajadora voluntaria, y que viaja a Nueva York y se verá obligada a confrontar un pasado del que huyó hace mucho tiempo. Todo esto sucede en After the Wedding, después de la boda. After the Wedding es la nueva versión de la película estrenada en 2006 y en este caso cuenta con la participación de la actriz Julianne Moore, nada menos. Pero también hay mano de obra latina. La fotografía en particular pertenece al argentino Julio Macat. Él nos acompaña en esta edición de Encuentro. Gracias, Julio, felicidades. ¿Cómo estás? Gracias, Guillermo. Te mando saludos desde Los Ángeles. Claro que no, la meca del cine. Julio, ¿cómo es la fotografía? ¿Cómo se puede definir? Porque yo cuando pienso en fotografía de cine me imagino una película como África Mía, Out of Africa, ¿no? Ahí la selva en África. Eso para mí es fotografía. ¿Cómo es en este caso? Mira, para mí la fotografía siempre la empalmo del lado del tema de la historia que estamos diciendo. Y este era una película como las películas que hacíamos en el año 80, como Terms of Endearment y Kramer vs. Kramer. Y elegí usar la cámara de 70 milímetros, la digital de 65, para hacer una historia que se abra grande como Out of Africa, pero que también pudiera ayudar a los close-ups y ayudar a que en un mismo plano las actrices, que eran magníficas, era una masterclass de performance, para que ellas pudieran moverse y contar su historia. Así que cada fotografía es individual al proyecto. ¿Te adaptas a un libreto con una idea previa, una personalidad previa de la fotografía, o cada obra tiene su propio sello, a pesar de contar con el mismo director de fotografía? Sí, cada obra, haciéndolo bien, cada obra tiene su propio sello que es guiado por el guión. Y en esta película me junté con un amigo que es Bart Freundlich, que está casado con Julianne Moore.
Y siendo amigos, y los dos, él conoce a su mujer, la conoce muy bien, y yo que estoy casado con Elizabeth Perkins, que también hace 25 años estamos juntos, los dos nos juntamos para tratar de facilitar las actuaciones y hacer todo lo que sabíamos para presentarla a la historia en la mejor manera posible, sin hacer que la cámara se ponga en el camino de la historia. Me imagino que a lo largo del camino de tu carrera, Julio, hay marcas, hay momentos que determinan un momento clave. ¿Cuáles fueron esas producciones o esas personas, esos momentos que atravesaste y que te marcaron como profesional y por qué no como persona? Bueno, me dieron una oportunidad al principio de mi carrera, cuando hice Mi Pobre Angelito. Empecé con esa oportunidad que en realidad fue en parte casualidad, en parte porque los productores que en ese tiempo era Warner Brothers me vieron cosas que yo había hecho y me dieron la oportunidad de hacerlo. Y me salió bien, y desde ese entonces eso cambió mi rumbo, y me fui en el rumbo de hacer comedias. También tenía 4 chicos y quería continuar haciendo dinero para poder educarlos a todos, porque sabes cómo es. Claro. Ahora, me imagino que igualmente uno cambia a medida que la vida de uno va cambiando, ¿no? Recién mencionabas la palabra comedia, pero me imagino que también hay circunstancias de la vida que te hacen ver la situación profesional distinto. ¿Has observado, has experimentado ese tipo de shift, ¿no? De cambio. Sí. Tuve la oportunidad de hacer una película que se llamaba Crazy in Alabama, que dirigió Antonio Banderas. Y un amigo mío, Guillermo Navarro, que es también camarógrafo excelente, me presentó y me dio la oportunidad de hacer un drama, y reconocí que hacer fotografía para dramas realmente me alegró el corazón. Y desde ese entonces perseguí, yo esperé un año de no hacer comedias para llegar a poder hacer este proyecto. Y en realidad como fotógrafo uno puede hacer mucho más con la iluminación para crear un mood y para contar una historia que es más oscura. Y acompañado de talentos nada menos como Julianne Moore y tantos otros. Julio, director de fotografía After the Wedding, muchísimas gracias por compartir estos conceptos con nosotros y muchísimo éxito, un gusto hablar contigo. Mi placer, y un abrazo a todos mis baldanos y macats en Rosario y Buenos Aires. ¡Qué excelente! Rosario, Santa Fe y Buenos Aires, Argentina. Los saludos de Julio Macat. Hasta la próxima. Vamos a la pausa. Regresamos con lo último de la tecnología antifalsificación. Escamas de mariposa. Ya les explicamos. Y vean esto, un video de celular tomado durante el fin de semana captura decenas de colchones inflables que volaban impulsados por el viento. Algunos se aterrorizaron en una piscina cercana de un vecindario en la ciudad de Denver, en Colorado. Otros se perdieron en la distancia. La gente salió, sin embargo, a observar esto que fue sin duda insólito y extraño. De inmediato el video de Rap Mains se volvió viral, por supuesto. Encuentro es patrocinado por República Dominicana, lo tiene todo. ¿Qué tal la caminata? ¿Por dónde empiezo? El
domingo, 2 foros presidenciales de CNN en vivo, uno tras otro. Primero, el gobernador de Montana, Steve Bullock. For the sake of the country we're going to pass on to that next generation, we gather to make sure that Donald Trump's a one-term president. Y luego, el alcalde de Nueva York, Bill de Blasio. We need to be the party that says things will change once and for all, and we can do that. En vivo desde Nueva York, moderados por Alison Camerota y Ana Cabrera, el domingo, solo en CNN. En el próximo Camilo. Con un poquito de amor se rehace el mundo. Joaquín de la Piedra, el hombre que intenta hacer feliz a los niños en los campos de Perú. Camilo, esta noche en CNN. En el próximo Café CNN. Se lanzan al mar por desesperación inmigrantes en un barco frente a una isla italiana. Seguimos de cerca la situación. Mañana en Café CNN. El verdadero poder no solo lo tienen los que gobiernan, ni los que controlan con miedo. El verdadero poder lo tiene la gente bien informada. En 3 minutos nada más tenemos una nueva edición de Panorama Mundial con María Alejandra Requena, que está con nosotros desde Miami. Hola, Ale. ¿Qué tal, Guillermo? Como siempre, un gusto saludarte pues en esta emisión de Encuentro. En breve nada más vamos a estar con Panorama. Sé que reportaste sobre la justicia italiana ordenando la incautación del barco Open Arms y el desembarco de todos los migrantes, pero vamos a estar hablando hoy con la responsable de comunicaciones de la ONG de Open Arms y pues vamos a tratar de ampliar un poco más en el tema y saber las condiciones exactas de estos migrantes y qué es lo que va a pasar entonces ahora y en cuánto tiempo. Perfecto, ahí está en minutos nada más Panorama Mundial con María Alejandra Requena desde Miami en la pantalla de CNN. Los esperamos. Cada minuto surge un acontecimiento alrededor de nosotros que impacta la perspectiva del mundo. Te mostramos las noticias que cambian constantemente nuestro presente y alteran el futuro. Entrevistando a los protagonistas del momento. Desplazándonos por los lugares de los hechos. Analizamos cómo las noticias impactan a México y a los países de esta región. Una perspectiva completa del mundo de las noticias. Perspectivas desde México. Esta noche en CNN. Avances en la tecnología antifalsificación con la ayuda de las diminutas escamas que le dan sus llamativos colores a las mariposas. Son estructuras microscópicas únicas, Son la clave para blindar tarjetas de crédito, llaves, documentos e incluso obras de arte. El secreto de estas escamas lo descubrieron investigadores del Instituto de Física de Belgrado y la tecnología es capaz de revolucionar la industria de la antifalsificación con estas estructuras biológicas. Llegamos al final de esta edición de Encuentro. Usted ya sabe, lo que pasa en el mundo pasa por CNN, pero los dejamos con un video que me encanta. Ya los mostramos. Es el safari que estos turistas nunca olvidarán. Somos CNN, el líder mundial en noticias. La justicia italiana ordenó la incautación del barco Open Arms y el desembarco de todos los migrantes luego de que el personal médico constatara el deterioro de las condiciones higiénicas y de salud a bordo. El primer ministro italiano Giuseppe Conte anuncia su renuncia y llama irresponsable al ministro del Interior Matteo Salvini, quien pidió ante el Senado una moción de censura en su contra. El secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, reconoció que ISIS es más poderoso hoy en día
en algunos lugares que hace 3 o 4 años, aunque restó importancia a un informe del Pentágono que advierte el resurgimiento de esta organización en Siria. CNN logra entrar en exclusiva a una de las minas ilegales de oro en Venezuela, el preciado recurso en el que ha puesto la mira el cuestionado mandatario Nicolás Maduro, mientras los ciudadanos luchan contra la elevada inflación, los cortes programados de electricidad y mucho más. Muy buenas tardes. Les saluda María Alejandra Requena. Bienvenidos a Panorama Mundial. Comenzamos. Luego de casi 20 días varados en el mar Mediterráneo, finalmente los migrantes del barco de rescate Open Arms podrán desembarcar este martes. Una corte italiana ordenó que se incautará la embarcación luego de comprobar el deterioro de las condiciones higiénicas y de salud. Más temprano, el gobierno español había anunciado que enviaría un barco para rescatar a los migrantes, luego de que se reportara que al menos 10 de ellos habrían saltado por la borda, producto de la desesperación tras más de 2 semanas varados frente a las costas italianas, como les estábamos comentando. Con los detalles nos acompaña ahora Pau Mosquera desde Madrid. Pau, muy buenas tardes, buenas noches para ti. Y te pregunto, ¿qué respondió Open Arms al ofrecimiento del gobierno de Pedro Sánchez? Muy buenas noches, María Alejandra. Pues bien, ante este giro de los acontecimientos, recientemente conocimos que el fundador de la ONG, Oscar Camps, tuiteaba en sus redes sociales donde se mostraba un poco desanimado por la solución o por la decisión, en este caso, de la Fiscalía italiana de incautar su barco, aunque hacía una lectura positiva de esta situación, ya que decía, al menos estos 83 migrantes a bordo recibirían ahora la asistencia que necesitan en tierra firme. Y es que recordemos, el desenlace para el Open Arms ha sido cuanto menos imprevisible, aunque haya terminado con los anhelos que reiteraban en estos últimos días la propia ONG, que era desembarcar en Lampedusa. Un tribunal italiano, como bien comentabas esta tarde, dictaba la incautación del Open Arms, así como el desembarque inmediato de estos 83 migrantes que aún restaban a bordo, y todo ello producido tras certificar que las condiciones salubres e higiénicas no eran las mejores. Pero esta situación, María Alejandra, ya la había estado denunciando la propia ONG en estos últimos días. Recordemos, cuando habían sido instados a atracar en un puerto español, el propio fundador de la ONG, Oscar Camps, alegaba que las condiciones de seguridad así como salubres no eran las mejores. Los estados psicológicos y físicos estaban al límite, por ello que se tuvieron que practicar hasta 8 evacuaciones de urgencia para dar asistencia sanitaria a varios de estos rescatados. 2 de esas evacuaciones se produjeron este 19º día de espera. Incluso esta mañana, María Alejandra, podíamos ver cómo una decena de los migrantes a bordo del Open Arms se lanzaban al mar desesperados para intentar alcanzar las costas de Lampedusa, que se situaban a esos escasos 800 metros de distancia de donde estaban fondeando. Y todo ello ocurre pocas horas después que el gobierno español en funciones hubiera ofrecido el enviar el buque de la Armada Española Audaz para recoger a estos migrantes que aún quedaban a bordo. El Audaz partía esta tarde, 1 hora y media más tarde de lo previsto, para dirigirse en una singladura de 3 días a Lampedusa. Ahí debía prestar asistencia a los migrantes y volver acompañando al buque de la ONG hasta el puerto de Palma, en Mallorca. Y lo que nos deja como lectura de estos largos días en los que hemos visto el bloqueo que ha vivido el Open Arms es lo que comentaban varias de las ONGs. Le piden a Europa que sienten las bases para un protocolo de desembarque permanente que haga que no se repitan situaciones como la que hemos estado viviendo, María Alejandra. Pero la verdad, Pau, es que en este caso, muy cierto, estos migrantes habían estado varados o han estado varados por mucho tiempo en el mar. Pero es una crisis migratoria en el Mediterráneo que lamentablemente no ha podido solucionar la Unión Europea. En este caso, veíamos un impasse entre, o por lo menos una falta de comunicación clara entre Italia y España. ¿Se ha pronunciado el gobierno español luego que la justicia italiana entonces decidiera ordenar la incautación del Open Arms? A este respecto, María Alejandra, hemos contactado a fuentes del gobierno español, pero aún no hemos recibido una respuesta, tanto en este sentido, pronunciándose sobre la decisión de la Fiscalía, como cuál será el destino ahora del Audaz, que ya había partido rumbo a Lampedusa en este viaje de 3 días para intentar entonces recoger a los migrantes y traerlos hasta el puerto de Palma. María Alejandra.
Pues Pau, muchísimas gracias por la información. Estaremos atentos, por supuesto, a tus reportes. Pau Mosquera, en directo desde Madrid. Buenas noches para ti. Y ahora le damos la bienvenida a Laura Lanuza. Ella es responsable de las comunicaciones de la ONG Open Arms, que nos acompaña desde Barcelona. Muy buenas tardes, buenas noches para usted. Gracias por su tiempo. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? Muy bien, queríamos saber la reacción de la ONG con respecto a esta decisión de la justicia italiana y cuál sería el procedimiento de ahora en adelante. Bueno, nosotros llevamos pidiendo que se pueda desembarcar a todas estas personas para que pudieran recibir asistencia inmediata, como había marcado ya la Fiscalía hace unos días. Y evidentemente recibimos esta noticia con máxima alegría porque estas personas, las prioridades de estas personas y sus derechos son lo prioritario. En este momento faltará poco para que desembarquen en el puerto de Lampedusa. Cuando hablamos de poco, ¿cuánto tiempo aproximadamente? Porque sabemos que estas personas tienen ya cerca de 20 días varados allí frente a las costas italianas. Pues el desembarco va a ser de forma inmediata, de hecho lo están preparando ya y yo creo que en menos de una hora estas personas habrán desembarcado ya en el puerto de Lampedusa. ¿Cuál es la situación en este momento en esa embarcación del Open Arms? Pues ahora mismo están celebrando porque han sido días muy críticos, han sido jornadas muy duras que se han vivido. La situación a bordo era desesperante, se sentían a bordo del barco como si estuvieran realmente en una cárcel porque era eso, estaban cautivos frente a 800 metros de la tierra que esperaban pisar y la explosión de alegría al saber que finalmente después de tanto sufrimiento, de tantas evacuaciones, de tantas situaciones difíciles, por fin pueden tocar tierra, ha hecho saltar la alegría tanto de las personas rescatadas como de toda la tripulación para celebrar este momento. Aunque evidentemente todavía no sabemos el destino final de estas personas, sabemos que 6 países se habían ofrecido para acoger a estos migrantes, pero ciertamente da alivio saber que por lo menos van a poder llegar a tierra firme después de tanto tiempo. Laura, pero lamentablemente hay que decir que esto no es un problema de estos últimos casi 20 días, es algo que ocurre constantemente. ¿Cuánto tiempo creen ustedes que ya entonces el Open Arms pueda volver a aguas del Mediterráneo, probablemente aguas internacionales, y seguir en estas labores de rescate? Pues dependerá un poco de la Fiscalía, pero confiamos en que no sea mucho tiempo. El incautamiento de la nave es parte del procedimiento que se inició en la Fiscalía. Y bueno, confiamos en que serán unas semanas en las que se inspeccione el barco en la situación, en las circunstancias en las que estas personas han estado durante estos 19 días, pero confiamos en que no sea mucho tiempo. Laura, debido precisamente pues, a la situación en la que se encuentran estos migrantes huyendo muchas veces de sus países para intentar salvar su vida, ciertamente la arriesgan en el mar. ¿Qué tipo de personal es el que normalmente está en embarcaciones como este barco de rescate Open Arms? ¿Cuentan con psicólogos, además de, por supuesto, personal médico que pueda ver el estado de salud de estas personas? Sí, a bordo del barco propiamente llevamos un equipo médico, un médico y una enfermera o enfermera. Hay muchos voluntarios, la inmensa mayoría de la tripulación la forman voluntarios que son fundamentalmente socorristas. Hay patrones de embarcación y después está la parte más de tripulación, que son la gente que trabaja en máquinas, así como el capitán y marineros de puente. En cuanto a la parte psicológica, en este caso ha sido realmente un caso excepcional, porque nunca se había dado en un rescate que estuviéramos tantísimos días varados sin poder desembarcar. Hemos contado con la colaboración de una organización italiana, Emergency, que ha aportado un equipo de psicólogos que ha podido subir a bordo y de mediadores para evaluar el estado psicológico de estas personas y también mediar para hacer informes y también para calmar un poco los ánimos después de tantos días con ese sentimiento de frustración en el que los síndromes postraumáticos de muchas de estas personas que han sufrido, que llevan a sus espaldas experiencias muy traumáticas en Libia y en sus países de origen, para poder un poco
manejarlas y que fueran y que pudieran gestionarlas de la mejor manera posible. Sabemos, Laura, que pudieron desembarcar menores no acompañados previamente, pero ¿cuántas personas en este momento todavía se encuentran en el Open Arms, en la embarcación? Actualmente se encuentran en el Open Arms 83 personas rescatadas, porque esta mañana saltaron al agua a la desesperada 15 personas, 15 de ellos, y permanecen exactamente ahora 83 personas, más 17 personas de tripulación y 2 periodistas. Pues muchísimas gracias. Estaremos atentos, por supuesto, al desembarque de todas estas personas. Muchísimas gracias, Laura, por tu tiempo. Sabemos que han tenido muchísimo trabajo en los últimos días. Laura Lanuza, responsable de las comunicaciones de la ONG Open Arms desde Barcelona. Buenas noches para ti. Muchísimas gracias a vosotros. Muchas gracias. En Italia, la coalición gobernante que formaban el movimiento 5 Estrellas y la Liga parece haberse roto. El primer ministro italiano, Giuseppe Conte, dijo ante el Senado italiano que renunciará a su cargo y llamó irresponsable al ministro del Interior y líder de la ultraderecha, Matteo Salvini. Vamos de inmediato con Javier Romero, quien nos acompaña desde Roma con toda la información. Javier, buenas noches para ti. Y bueno, Conte hizo el anuncio en una sesión en el Senado muy importante, luego que Salvini precisamente planteara una moción de censura contra el mandatario. ¿Es el fin entonces de esta alianza entre el movimiento 5 Estrellas, una formación antisistema, y la ultraderecha encarnada en la Liga? Pues muy buenas noches, María Alejandra. Efectivamente, este es el fin después de, por decirlo de alguna forma, un matrimonio que ha durado poco más de un año entre estas dos formaciones políticas genéticamente opuestas, pero que se unieron para intentar llevar a cabo un gobierno que debería haber durado unos 5 años. Finalmente, Matteo Salvini, el líder de uno de estos partidos, el pasado 8 de agosto comunicó que quería ir a elecciones porque en estos momentos se ve respaldado por las encuestas, no podría conseguir una mayoría absoluta, pero sí intentar formar gobierno con sus aliados más afines, con otros partidos políticos más afines. Y como bien dices, hoy hemos tenido una sesión en el Senado muy dura en la que el primer ministro Giuseppe Conte le ha recriminado a Matteo Salvini, al líder de esta formación, la Liga, la que ha roto la coalición, le ha reprochado el hecho de la irresponsabilidad por llevar a la crisis este gobierno, ahora que estamos además a final de año, un año en el que Italia todavía tiene que cerrar algunos asuntos con la Unión Europea, tiene que preparar los presupuestos del año que viene y esto va a crear problemas. Por tanto, la respuesta de Matteo Salvini, en cambio, ha sido la de que vosotros lo que tenéis es miedo a que voten los italianos y, de alguna forma, sí que podemos decir que Giuseppe Conte ha afirmado que presentaría su dimisión al presidente de la República, a Sergio Mattarella, y, por tanto, Italia vuelve otra vez a encontrarse en el camino hacia unas nuevas elecciones. Aprovecho para preguntarte, Javier, ¿y qué se conoce del encuentro entre Giuseppe Conte y el presidente de Italia? Pues ha sido un encuentro breve en el que efectivamente Giuseppe Conte ha presentado su dimisión al presidente de la República, a Sergio Mattarella, un encuentro de unos 12 minutos aproximadamente. Sergio Mattarella, la presidencia de la República, ha reconocido, por tanto, que ya oficialmente, digamos que Italia está en una crisis de gobierno y a partir entre mañana y pasado, entre el miércoles y el jueves, el presidente de la República se reunirá con todas las formaciones políticas que están en las dos cámaras italianas para intentar, digamos, ver si se puede formar un gobierno paralelo, un gobierno, mejor dicho, alternativo que retrase, que minimice los daños de esta crisis de gobierno, pero en todo caso la solución al final siempre serán las elecciones, habrá que pasar por las urnas y se forma este gobierno alternativo. Las elecciones podrían ser en la primavera del año que viene. Si no se forma este gobierno alternativo y hay que convocar elecciones, estas podrían ser en el próximo otoño. En todo caso, en Europa, por tanto, tiene a Italia, que está en crisis de gobierno, España, que todavía tampoco consigue formar gobierno, y por otro lado tenemos en Gran Bretaña la Brexit. Por tanto, Europa está en un periodo, podríamos decir, de fragmentación política y con un futuro en algunos países incierto desde el punto de vista político. María Alejandra. Y si a eso le sumamos, Javier, la crisis migratoria en el Mediterráneo, como recién reportábamos, increíble todo lo que sucede, pero estaremos atentos, por supuesto, para llevar la información a nuestros televidentes. Muchísimas gracias, Javier Romero, por acompañarnos desde Roma. Buenas noches para ti.
Buenas noches. Increíble todo lo que está pasando en Europa. Javier lo resumió muy bien y pues hemos estado reportando también la crisis en el Mediterráneo con estos migrantes enfrente de las costas italianas. Vamos a ver qué sucede. Quiero saber su opinión. @RequenaCNN es mi cuenta en Twitter. Y les comento también que cuando regresemos, pues ISIS no controla territorio alguno, pero el Pentágono envió un informe en el que reconoce que la organización terrorista, escuchen bien, es más poderosa ahora que hace 3 o 4 años. Eso sí, en algunas regiones, les contamos en breve qué fue lo que dijo el secretario de Estado Mike Pompeo, pero también hay preocupación en las Islas Canarias ante el avance del incendio, un gran incendio a pesar de las buenas condiciones climáticas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Los detalles aquí en Panorama Mundial. Y tenemos también un reporte exclusivo que no se pueden perder. CNN entró a una mina de oro ilegal en Venezuela. Esto más, aquí en Panorama Mundial. Somos un banco localizado en el país más próspero de Centroamérica, con más de 65,000 clientes y el respaldo del Grupo Promérica. Por eso, en St. George's Bank queremos inspirarle a lograr más, brindándole nuestro apoyo y la seguridad que usted necesita. En Panamá, somos confianza regional. St. George's Bank, Grupo Promérica. I'm Jeff Bezos, the founder of Amazon. You called what Jeff Bezos has built a miracle. Absolute miracle. Amazon está en todo. Amazon's become an invasive species. ¿Cuál es el verdadero costo de lo que compras? I think they have monopoly power. Los empleados hablan con CNN. They say that you are the most powerful man in the cloud. Who at Amazon hears what I tell Alexa when I'm talking to her? La era de Amazon. El sábado, un informe especial de CNN. El domingo, 2 foros presidenciales de CNN en vivo, uno tras otro. Primero, el gobernador de Montana, Steve Bullock. For the sake of the country we're going to pass on to that next generation, we gather to make sure that Donald Trump's a one-term president. Y luego, el alcalde de Nueva York, Bill de Blasio. We need to be the party that says things will change once and for all, and we can do that. En vivo desde Nueva York, moderados por Alison Camerota y Ana Cabrera. El domingo, solo en CNN. En este vaso con capacidad para 500 mililitros, hay 250 mililitros de agua. Algunos dirán que el vaso está medio vacío. Otros dirán que está medio lleno. Lo cierto, lo indudable, es que este vaso está por la mitad. Porque los hechos son hechos. No importa de qué lado los veas o los escuches. CNN Radio Argentina. Siempre del lado de la información. Descubre el impacto de los medios en las noticias de nuestro tiempo. Fuentes confiables. El domingo en CNN. Noticia de última hora. Somos CNN. En la Ciudad de México, somos CNN. El secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, reconoció que hay lugares donde ISIS tiene más poder
que hace 3 o 4 años, pero aseguró que el califato se ha ido y su capacidad de organizar ataques es más limitada. De este incremento de milicianos en Siria e Irak nos habla en el siguiente informe José Levi desde Jerusalén. Adelante. Hace 5 meses el presidente Donald Trump anunció la destrucción del califato islámico de ISIS. Pero ahora, ¿qué es lo que ocurre? Que según un informe del New York Times, basado en información de militares, también de inteligencia de Estados Unidos, otro informe de las Naciones Unidas, otro del Pentágono, lo que se vive ahora es un resurgimiento. Está aumentando el número de milicianos, de miembros de ISIS. Se calcula en el New York Times que pudieran llegar a ser unos 18.000 ya en Siria y en Irak, y esto es algo que preocupa enormemente. Vemos, por un lado, que esto está llevando a que también esté aumentando el número de ataques de la coalición aérea encabezada por Estados Unidos contra distintos objetivos en Siria y en Irak para intentar frenar este fenómeno. También existe ahora mismo el temor a que en el campo de refugiados de El Hol, a donde fueron trasladados muchos de los miembros de ISIS y también de sus familias, que entonces esto pueda llevar a que este lugar se transforme en un campo de cultivo a lo que es toda esta ideología extremista, ya que uno de los aspectos que destacan los expertos es que tales ideologías no pueden ser destruidas en el campo de batalla, sino que hay que actuar también a otros niveles. Entonces vemos que efectivamente existe este fenómeno, está patente en lo que es la insurgencia en Irak, también en Siria, que aparentemente tendría incluso algunos territorios pequeños, no en lugares de ciudades que están bajo su control. Y también otro aspecto que se destaca es que ya sea en muchos lugares de África o en otros de Asia, este fenómeno cuenta con seguidores y cada vez pasa a ser más preocupante. José Levi, CNN, Jerusalén. El gobierno de Paraguay reconoció este lunes la designación de ISIS y Al-Qaeda como organizaciones terroristas globales, la de Hamas y Hezbollah como organizaciones terroristas internacionales. Dicho reconocimiento implica el despliegue por parte del gobierno de un protocolo en materia de seguridad y financiación como parte de la lucha contra el terrorismo internacional. Después de tensas horas de negociación, un francotirador de la policía de Brasil mató al hombre que secuestró un autobús en Río de Janeiro. A bordo iban 37 personas que fueron liberadas. El secuestrador decía estar armado y amenazaba con incendiar el autobús con los viajeros en su interior. Las autoridades investigan la motivación del atacante, pero vamos con Francho Barón, quien nos acompaña desde Río de Janeiro y ha estado muy atento a esta información desde tempranas horas de la mañana. Francho, muy buenas tardes, gracias por acompañarnos. ¿Y qué nos puedes decir sobre el sospechoso, el secuestrador de este autobús? Bueno, el secuestrador, según las informaciones, María Alejandra, que se han divulgado en la prensa, ya que no tenemos reportes realmente oficiales, la policía ha querido preservar la identidad de esta persona, pero bueno, lo que ampliamente sí se ha publicado en varios medios de comunicación brasileño es que es un individuo joven de 20 años y con un perfil psicológico, bueno, pues de rasgos psicóticos, según relatos de sus propios familiares y según relatos, como decimos, de la policía, que en el momento del secuestro, en las 3 largas horas que duró este secuestro, mantuvo siempre en el terreno a un equipo de psicólogos que, a través de los contactos que se iban estableciendo con el secuestrador y a través también de los relatos de los primeros rehenes liberados, que recordemos fueron 6 a lo largo de la mañana antes de que se produjese este desenlace final, bueno, pues se estableció ese perfil de persona con altibajos, grandes altibajos emocionales, perfil, por lo tanto, psicótico, como te digo, que llevó y fue un elemento, yo te diría,
que absolutamente definitivo para que se optase por la opción de efectuar ese disparo por parte de un francotirador de élite del Batallón de Operaciones Especiales de la Policía Militar de Río de Janeiro, el cuerpo más preparado para enfrentar situaciones extremas de estas características, que acabó, como decimos, quitándole la vida. Pero bueno, María Alejandra, este fue el desenlace final de 3 horas, como decimos, verdaderamente de vértigo, ampliamente televisadas en vivo en todo Brasil. Por lo tanto, el país se despertó hoy con la zozobra, ¿no?, de esta situación verdaderamente límite. Vimos durante 3 horas como ese puente, larguísimo puente que conecta las localidades de Niterói con la capital de Río de Janeiro, quedó totalmente bloqueado. Es un sitio por el que transitan miles de personas todas las mañanas para ir a trabajar. Bueno, y quedó bloqueado con esa espectacular imagen del autobús en medio, con un cordón de seguridad alrededor, y la negociación que se llevó a cabo de manera, por qué no decirlo, exitosa, ya que las 37 vidas que estaban en juego, las 37 vidas de las personas que estaban en el interior, bueno, pues al final fueron salvadas sin ningún tipo de incidente lamentable. María Alejandra. Pero, Francho, muchísimas gracias por el reporte que has estado dando a través de la pantalla de CNN en español durante todo el día. Gracias por tu tiempo también hoy aquí en Panorama Mundial. Buenas tardes para ti, Francho Barón, desde Río de Janeiro. Las llamas siguen consumiendo la cumbre de la isla de Gran Canaria, España. 12.000 hectáreas han sido arrasadas. Si bien a esta hora la fuerza del viento amainó y frenó el avance del fuego, los bomberos esperan estabilizar el incendio en las próximas horas para que los casi 10.000 evacuados puedan regresar a sus casas. El fuego también amenaza un parque natural que alberga algunos de los bosques de pinos más antiguos de la isla. Y a medida que se acerca el 31 de octubre, fecha límite para el Brexit, el gobierno del Reino Unido va sentando las bases de su partida. El gobierno advirtió que dejaría de asistir a las reuniones de la Unión Europea a partir del 1 de septiembre y que solo iría a citas realmente importantes con países europeos y otras partes del mundo. Aseguran que esta medida les será suficiente para ahorrar cientos de horas a sus ministros, que podrán usar para preparar la salida de la Unión Europea. Y que sea la gente la que decida. Esa fue la respuesta del gobierno chino, luego de que Twitter y Facebook dijeron que no aceptarían más publicidad de medios de comunicación controlados por ese estado. Según estas plataformas, el país asiático lleva adelante una campaña en redes sociales para disminuir las protestas a favor de la democracia en Hong Kong. Supuestamente descubrieron más de 900 cuentas que de manera deliberada sembraban discordia política y socavaban el movimiento originado en junio de este año. El canciller chino desestimó la información de las empresas y dijo que era mejor que los usuarios tuvieran la última palabra sobre la verdad de Hong Kong. Los retazos de plástico arrastrados hasta zonas remotas como el Mar de los Sargazos, a unos 225 kilómetros al noreste de Bermuda, se están entremezclando con algas flotantes, un hábitat de crías de tortugas, peces y camarones, además de cientos de otras criaturas marinas. Arwa Damon nos tiene el informe. I see more there. Es impresionante zambullirse en el profundo azul a cientos de kilómetros de la costa. Estamos en el Mar de los Sargazos, las algas marinas que flotan libremente conocidas como la selva tropical dorada del Atlántico. Debajo de este tapete hay una gran biodiversidad. Pero nuestro asombro se suma al impacto al ver lo que le estamos haciendo a este hábitat. Tan solo un pedazo, mire esto. También hay pedacitos más pequeños, más difíciles de ver, pero que están por todas partes. Hay pedacitos como este por todas partes. No podía creer los plásticos y las cosas que se ven aquí abajo. Cada vez que nos zambullimos encontramos incontables piezas de plástico de diferentes formas y tamaños. La mayor parte del plástico no es vertido directamente al océano.
Mucho de lo que se ve fue descartado en tierra. Viajó miles y miles de kilómetros y se fue rompiendo en el camino. El Mar de los Sargazos, en el norte del Atlántico, es el único cuerpo de agua sin costas, circundado por las corrientes del Atlántico Norte, que llevan consigo los plásticos que descartamos, convirtiendo la zona en uno de los 5 basureros en los océanos. Sería bueno empezar por aquí. Wow, there's big plastic in that bag. Nerine Constant y Alexandra Julik son biólogas marinas. Estas son mordidas de animales. ¿En serio? ¿En el plástico? Se da cuenta de que fueron los peces por estos semicírculos. Los sargazos brindan un hábitat a las crías de tortugas, peces y camarones y a más de cientos de otros organismos marinos. En los océanos, el plástico en degradación se torna más venenoso al combinarse con otros contaminantes químicos producidos por el hombre. Toda esa toxicidad termina en los sistemas marinos y viaja por la cadena alimenticia hasta nuestros platos de comida. A bordo de la Esperanza, una red en forma de manta recolecta muestras de agua como parte de un estudio de Greenpeace de los microplásticos en esta remota expansión de agua y de su campaña más amplia en pos de un tratado oceánico mundial. Y se ve bastante plástico solo aquí. ¿Es muy común en la mayoría de las muestras que analizan? Sí, la mayoría de las muestras que tenemos en que hay sargazos se enredan allí. Los resultados de este estudio son alarmantes. Greenpeace encontró una concentración similar o mayor de microplásticos a la hallada en el basurero del Gran Pacífico. Tenemos que cambiar nuestro consumo y nuestros patrones, el modo en que estamos arruinando el planeta, en que hacemos las cosas. ¿Tiene un hijo? Sí. Cuando ve cómo están las cosas ahora, ¿le preocupa su futuro? Sí, y mucho. Pienso en esto y en el cambio climático. ¿Qué les estamos dejando? Es una locura. Aquí afuera, tan lejos de la costa, uno no puede sino asombrarse por lo interconectado que está nuestro mundo y lo destructivo que somos con nuestros ecosistemas marinos y, por ende, también con nosotros mismos. Arwa Damon, CNN, en el Mar de los Sargazos. Terrible realmente, pero aprovecho para decirles que no se pueden perder lo que tenemos más adelante aquí en Panorama Mundial. CNN tuvo acceso exclusivo a una mina de oro ilegal en Venezuela. No se lo pierdan. Venezuela tiene una de las mayores reservas de petróleo del mundo, pero por el colapso de la industria petrolera, el derrumbe de la economía y las sanciones de Estados Unidos, el gobierno del cuestionado presidente Nicolás Maduro ha puesto la mira en otro preciado recurso, el oro. Mientras el pueblo venezolano lucha con la escasez alimentaria y los cortes de electricidad programados, así como la escasez de medicinas, unos pocos se llenan los bolsillos. Maduro y su círculo cercano. Isa Suárez de CNN logra acceder en exclusiva a algunas de estas minas ilegales en la profundidad de la selva y sigue el turbio camino del oro. Adelante. En los márgenes de la selva amazónica, una red de pandillas violentas patrocinadas por el Estado y militares venezolanos corruptos se oculta en una tierra vasta, ricas en minerales y oro resumante. Todo esto ha convertido esta zona en el Eldorado de Maduro y le ha dado un salvavidas económico. Hemos llegado a lo más profundo del arco minero de Venezuela para investigar cómo Nicolás Maduro se mantiene en el poder y logra resistir la presión estadounidense. Maduro se ha abdicado en el control directo sobre esta tierra y la está desangrando, enriqueciéndose y comprando la lealtad de los militares. Todo comienza con los mineros locales. Pero es de cada 2 semanas, ¿no? Quienes con bocas que alimentar en casa lo arriesgan todo, trabajando en esta región sin ley. ¿Esto tiene cuánto? 50. Nos aventuramos a 50 metros de profundidad. Es una operación precaria. Muchas gracias. En el interior, los mineros nos guían a través de varios niveles y galerías.
evidencia de un pasado de sed colonial por el oro. En el camino me encuentro con Darwin Rojas, quien trabaja en la mina desde hace 3 años. El oro lo saca uno de aquí, de esto, de la tierra. Un trabajo físico agotador, bajo condiciones de intensa humedad. Grande. Uno lleva 50, 60. No importa dónde uno mire, por todos lados brillan partículas. Esta mina ha sido tan productiva para ellos porque han sacado 250 kilos de oro de ella. Y eso nos da una idea de por qué la llaman la mina de los millonarios. Si 250 kilos o poco más de 550 libras es el número exacto, eso equivale a más de 10 millones de dólares a los precios del mercado global. Todo de un único hoyo. Hay decenas a nuestro alrededor, miles en el arco minero de Venezuela. Pero no todo lo que brilla es oro, y estos mineros lo saben. Estas rocas tienen que ser trituradas, procesadas, desguazadas y derretidas antes de poder ver el oro. Esta pepita de oro vale $315, pero acarrea un alto costo para la salud de los mineros, así como también para el ambiente. El mercurio y otros químicos utilizados para separar el oro de la grava envenenan todo lo que ven a nuestro alrededor. Pero así es el negocio, y estas trituradoras no trabajan gratis. También exige un costo adicional, a pesar de que los mineros tengan miedo de admitirlo. Nadie más le tiene que dar a nadie. A nadie más. ¿Es así? ¿Es así? ¿Es así? Más o menos así. Es evidente a qué se refiere con fuerzas involucradas, personas a las que ellos les tienen que pagar para poder trabajar en estas minas, pero claramente no están listos para decirnos quiénes son. Tienen toda la razón de tener miedo. Estas minas están en manos de una red de milicias encapuchadas, los pranes, que según una fuente militar de alto rango, ingresan a las minas para extorsionar, robar y silenciar. Lo hacen con la complicidad de miembros del ejército, a los que sobornan para poder operar libremente. ¿Qué tipo de presión? ¿Cómo lo hacen? ¿Matan gente? Un minero local, demasiado aterrado para alzar la voz sobre las pandillas que operan en las cercanías de las minas, habla con nosotros tras ocultar su identidad. Mutilan a las personas, las cortan y las torturan, y a los que hablan también los torturan y los mutilan. Los asesinan y los tiran por esos agujeros. Un oficial de alto rango del ejército confirma lo que hemos oído en el Callao. Me dice que esos grupos usan escuadrones de la muerte para exigir obediencia. Luchan entre ellos y contra el ejército por el control sobre esta región minera. Utilizan sangre y balas como táctica de presión. Le pregunta al minero si culpa a Maduro. ¿Culpas a Maduro por esto? Creo que el gobierno tiene la capacidad de acabar con los pranes si lo quisiera, pero no lo harán porque se benefician de ello. Las altas esferas se hacen eco de esto. El general Manuel Christopher Figuera fue jefe de los espías del presidente de Venezuela hasta el 30 de abril, cuando desertó. Maduro tiene conocimiento de todo esto y ha hecho muy poco, por no decir nada. Durante varios años, formó parte del círculo íntimo de Maduro. Fue sancionado por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos por acusaciones de haber supervisado torturas, violaciones de derechos humanos y persecución a gran escala de partidarios del cambio democrático en Venezuela. Ahora, después de que esas sanciones fueran levantadas, Christopher se pronuncia sobre la corrupción en el más alto nivel. Estos dichos respaldan la conclusión a la que ha llegado Estados Unidos, que la familia de Maduro también se está beneficiando. Y hay empresas vinculadas al entorno familiar que una vez que compran el oro o hacen las negociaciones de la extracción del oro en el sur del país, lo venden. En Caracas descubrimos que esta red va más allá de Venezuela. En 2018, Maduro vendió a Turquía oro venezolano, una parte a cambio de alimentos que el gobierno luego utilizó en las cajas subvencionadas de comida. Pero la historia no terminó ahí.
Según una fuente del Banco Central de Venezuela, 26 toneladas de oro fueron retiradas del banco a finales de abril. Las subieron a aviones privados con destino al Medio Oriente y África. Eso equivale a 1.6 millones de dólares, que en gran medida eludieron las sanciones de Estados Unidos. Según la fuente, varios cargamentos adicionales salieron de Caracas este año hacia los Emiratos Árabes Unidos en envíos directos y también vía Uganda en un avión ruso a cambio de euros. Maduro está al frente de una empresa criminal. Él secuestró todas las instituciones del Estado para que trabajen a su servicio. Eso le ha permitido corromper a funcionarios civiles y militares en todas las estructuras de poder. Esto coincide con lo que oímos en las calles del Callao. Aquí donde el oro es la moneda corriente, al igual que este vendedor de oro, muchos son solo un eslabón en la cadena de un sistema controlado desde bien arriba. Lo que se escucha es que el ambiente está totalmente manejado por el gobierno. Todos, directa o indirectamente, estamos trabajando para el gobierno. Pero con un río de oro que corre en las profundidades y una economía que se ha encogido a la mitad en 5 años, hay pocas señales de que Maduro y sus hombres vayan a abandonar este oro de sangre. Esto aquí es para que lo haga siempre. Aquí, la miseria humana viene acompañada por la devastación ambiental. Es la ley de la selva, la fiebre del oro, donde un principal ganador es Maduro. Isa Suárez, El Callao, Estado Bolívar, Venezuela. CNN contactó tanto al gobierno como al Banco Central de Venezuela, pero no obtuvo respuesta. El gobierno de Venezuela ha desestimado las sanciones de Estados Unidos en el pasado y las calificó como un ataque injustificado al país y un intento de apropiarse de sus recursos. También intentamos comunicarnos con el gobierno de Turquía, pero no recibimos respuesta. Un funcionario de los Emiratos Árabes Unidos le dijo a CNN que toma estos temas muy seriamente y que su gobierno cumple con las leyes internacionales, pero no comenta sobre procesos judiciales en otro país. Con esta información vamos a hacer una muy breve pausa aquí en Panorama Mundial. Ya regresamos con esa información. Luis Gerardo Bucci ya está listo con nosotros para traernos la información deportiva. Luis Gerardo, muy buenas tardes, gracias por acompañarnos. Buenas tardes, Mariale. Bueno, y vamos a hablar de un jugador mexicano en este caso que pues al parecer está muy solicitado últimamente, así que por favor si nos cuentas de quién se trata. Así es, se trata de Irving Lozano, uno de los grandes proyectos de futbolista que tiene el fútbol mexicano, que se ha hecho un nombre en el fútbol europeo, sobre todo después del Mundial pasado de Rusia, con ese gol frente a Alemania con que la selección mexicana venció justamente al que era campeón del mundo en ese momento. Bueno, Lozano está casi listo, va a firmar con el Napoli, con el equipo de Carlo Ancelotti, así que le va a tocar entrar en una liga que defensivamente es muy fuerte, donde va a aprender también cómo pararse tácticamente para aprovechar y usar como trampolín todo su talento futbolístico, ¿no? Y hablando de trampolín, justamente eso es lo que hacen muchos jugadores en el Mundial para que pasen cosas como estas. Exactamente. Bueno, vamos a comenzar con esta información porque Lozano ha llegado a Italia, ya está allí en el país de la bota para firmar con el Napoli y completar su traspaso, el más caro en la historia del equipo del sur de Italia, hay que decirlo. Lozano también será el jugador mexicano más caro en toda la historia y también del propio PSV de Holanda, equipo que hasta ahora era el dueño de su ficha. El mexicano llegó a Roma este martes para someterse a las pruebas médicas y posteriormente a firmar con el conjunto napolitano. Se estima que el Napoli pagará por él unos 46 millones de dólares y con ello supera la cantidad de desembolso por el delantero argentino Gonzalo Higuaín, que alcanzó los 41 millones. Bueno, mientras tanto, las Águilas del América viajaron este lunes a Houston para medirse a Tigres en la semifinal de la Leagues Cup. El conjunto de Miguel Herrera llega a este partido con algunas bajas importantes y con la posibilidad de contar con el debut de Guillermo Ochoa. Aunque la presencia de Ochoa no está garantizada en el 11 titular, el guardameta de la selección mexicana entrenó a la par de sus compañeros. El técnico Miguel Herrera tomará a última hora la decisión de utilizarlo o apostar nuevamente por Oscar Jiménez. Por otro lado, el América no podrá contar con Giovanni Dos Santos, Emmanuel Aguilera y Nico Benedetti por lesión. El conjunto de Cuapa enfrentará a Tigres 2 veces esta semana, primero por la Leagues Cup y luego por la Liga MX.
Bueno, así se jugarán este martes las semifinales de la Leagues Cup. Como les comentaba, el América se enfrenta a Tigres en la ciudad de Houston. A primera hora será a las 8:30 de la noche, hora del este de Estados Unidos, hora de Miami. Y a segunda hora el Cruz Azul se verá las caras con el Galaxy de Los Ángeles. Será a las 10:30 de la noche, hora del este de Estados Unidos o de la ciudad de Miami. Luis Gerardo, y hay que hablar de algo que causa indignación la mayor parte de las veces, o mejor dicho, para la mayoría de las personas, y es el racismo. Y en este caso el fútbol vuelve a ser protagonista. Así es, y la víctima ha sido Paul Pogba, jugador del Manchester United, en un nuevo hecho lamentable, y como bien tú lo decías, María Alejandra, este episodio de racismo involucrado al fútbol, y en este caso, bueno, a la Liga Premier, al fútbol inglés. El futbolista del Manchester United, Paul Pogba, fue objeto de insultos racistas en las redes sociales y hasta fue amenazado de muerte. El francés falló un penal contra el Wolverhampton y algunos desadaptados decidieron emprender ataques en su contra. Varios de los tweets fueron borrados y dichas cuentas fueron suspendidas. El mundo del deporte en general, junto al Manchester United, han condenado estos hechos. Pero por Dios, ¿hasta cuándo? Te digo de verdad, sinceramente, y pasa el tiempo, condenan estos hechos, pero sigue sucediendo. Sí. Pero es bueno que las plataformas de redes sociales hayan comenzado a tomar medidas también a suspender este tipo de cuentas. Hay que hacer algo y me parece que el efecto tiene que ser más allá del deporte en la sociedad. Porque, en general. Porque a fin de cuentas el deporte se está usando, ya que hablamos de trampolín, como un trampolín, como una excusa para expresar estos hechos de racismo, ¿no? Y pasa no solamente en el fútbol, tristemente, lo hemos visto en los campos de diferentes deportes donde los aficionados pues insultan de esta manera y tienen estos comentarios racistas hacia jugadores. Deberían ser sancionados también. Sé que algunos clubes sí lo han hecho, algunos equipos, pero tienen que ser más contundentes. Totalmente, bueno, totalmente. Esperemos que no suceda. Lamentablemente tendremos que seguirlo reportando si es el caso. Ojalá que no. Esta noche en Deportes CNN, todo esto y mucho más. Todos los detalles, por supuesto. Ustedes no se muevan. Ya regresamos con más de Panorama. Aquellas personas que están esperando un estatus permanente, mientras tienen el estatus temporal, normalmente se les da un permiso de trabajo. Pues el gobierno dice, ese permiso de trabajo no es automático. Vamos a hablar con un abogado de inmigración y vamos a hablar también de cómo va la campaña demócrata con las nuevas encuestas y qué significa eso para el partido de la oposición de cara a las elecciones, Mariale. Todo eso. Vamos a ver qué sucede y estaremos atentos, por supuesto, directo a USA y la información que nos tengas que dar. Buenas tardes, Ione. Nos vemos ahora. Y pues bueno, tenemos que el gobierno de Egipto reabrirá el histórico Palacio del Barón en Paín luego de un proyecto de restauración de $6 millones, ubicada en el distrito Heliópolis del Cairo. Está en construcción, también es conocida como el Palacio Hindú. Fue construida en 1911 por el millonario barón belga Edouard Paín, pero sufrió un grave deterioro al morir su creador. La restauración de esta mansión de 2 pisos comenzó el año pasado y las autoridades esperan reabrirla al público en octubre. La NASA otorgó su aprobación para la continuación de la misión Clipper. Es aquella que pretende investigar la luna de Júpiter, Europa. Será la primera misión que hará exploraciones en un océano del espacio. En 2017, la NASA anunció que los lugares más aptos para albergar vida fuera de la Tierra eran el océano de la luna Europa y una de las lunas de Saturno. Y con esta información, pues llegamos al final de Panorama Mundial. No sin antes agradecerles sus comentarios. Me da tiempo para uno, el de Jeremy Falcón Flores. La renuncia del primer italiano, Giuseppe Conte, tendrá un impacto bien fuerte en la política de ese país, ya que a causa de su dimisión, la crisis política italiana se agudizará más de lo que ya está pasando. Gracias por compartir sus comentarios conmigo a través de mi cuenta en Twitter, @RequenaCNN. Ahora quedan en sintonía de Directo USA con Ione Molinares. Que tengan una muy feliz tarde. Hasta mañana.